Los neutrófilos son las principales o el mayor componente de los leucocitos, o sea, son los que mayor porcentaje representan de los glóbulos blancos, entre 50 y 70%. Los neutrófilos se encargan de fagocitar bacterias, hongos poco, y sobre todo bacterias. Recuerda que cuando nosotros tenemos una neutrofilia, o sea, aumento de neutrófilos, nosotros más o menos vamos a ir sospechando de que se trata de una infección bacteriana. Claro. Y de ahí que también salen los términos de desviación izquierda, etcétera, ¿no? División derecha también, claro. Recuerda que la desviación izquierda es cuando los neutrófilos Aumentan, pues, ¿no? se empiezan a elevar Claro. tanto, la médula ósea frente a esa respuesta pretende también tratar de acelerar la producción de neutrófilos, pero dentro de esos neutrófilos se escapan las formas inmaduras, pues, ¿no? Que son los bastones. Más de 5% de bastones en la sangre se considera una desviación izquierda. ¿Ya? Más o menos así. En cambio, si nosotros vemos una leucocitosis, o sea, leucocitos por encima de 10.000, una leucocitosis, y vemos en el hemograma que los linfocitos más bien están aumentados, se recuerda que los linfocitos también son células inmunes, pero que están más o menos incluidos o que se elevan frente a distintos microorganismos, sobre todo lo que son los virus. También recuerda que la TBC eleva linfocitos. Los linfocitos también se consideran mononucleares y los neutrófilos también se consideran polimorfonucleares, o sea que tienen varios núcleos. Los linfocitos, en cambio, tienen un solo núcleo. ¿Ya? ¿De ahí qué te van a decir? Tenemos leucocitosis a predominio de mononucleares. ¿Qué quiere decir? Que tengo leucocitos, pero que estos leucocitos están elevados porque mis linfocitos se han elevado. ¿Y eso qué quiere decir? Que probablemente el paciente esté cursando con una infección. ¿Qué tipo de infección? Puede ser bacteriana, sí, pero como son linfocitos, estoy sospechando que sean más un poquito virus, de repente TBC o alguna bacteria típica. Borrelia, Brucella, Leptospira, etc. ¿Ya? Más o menos así ese juego del que quedamos adelante, eso ya es un poquito avanzado. Los monocitos son la respuesta a esta pregunta, mira. Los monocitos, si bien es cierto, son células en poca cantidad, entre 2 a 10%. La mayor función o la mayor importancia de estos monocitos es que estos monocitos, aparte de fagocitar patógenos, se van a convertir en macrófagos. Estos monocitos están circulando libre en la sangre. Pero una vez que, por ejemplo, este monocito llega por ejemplo, al hígado, se queda alojado en el hígado, se pasa a denominar macrófago. O sea que este monocito se transforma en macrófago cuando llega al tejido, algún tejido. Por ejemplo, en el caso del hígado, las células de Kupffer. No sé si has escuchado las células de Kupffer. Sí, sí. Creo que está por acá. Creo que ahí. Aquí está. Toda una lista te he puesto de más o menos cuáles son los macrófagos de cada órgano. En el sistema nervioso central, la microglía se considera, o sea, dentro de la microglía están los macrófagos tisulares. En el sistema respiratorio te dan macrófagos, o sea, en el hígado, los macrófagos que se alojan en el hígado toman un nombre propio que se denomina células de Kupffer. En la piel toman el nombre de células de Langerhans. En el tejido óseo, los macrófagos del tejido óseo son los osteoclastos, y esto es una pregunta que te hemos mandado, ¿ya? Del vaso, macrófagos clínicos, histocitos, ya para que lo puedas leer y te lo voy a pasar después, ¿ya? Al final, estos macrófagos, ¿qué es lo que hacen? O sea, estos macrófagos, cuando se quedan alojados en un tejido, en algún órgano, lo que hacen es más o menos permanecer como vigilantes, y una vez que encuentran algún patógeno o alguna sustancia extraña, van y lo fagocitan. Son considerados una defensa innata, ¿ya? Todos los macrófagos son esos. Y esos macrófagos también son los responsables de formar los famosos granulomas. Recordamos más o menos donde más estudiamos la formación de granulomas son en la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? En la tuberculosis, ¿qué es lo que pasa? Cuando entra el Mycobacterium tuberculosis, el primero en reaccionar contra esta micobacteria es el macrófago. El macrófago empieza a reaccionar contra los granulomas. Y, por ejemplo, imagínate que esa es la bacteria, empieza a formar varios conglomerados en macrófago, ¿ya? Y esto se denomina granuloma. Entonces, ¿quiénes son los responsables de formar los granulomas? Son los macrófagos. ¿Y de dónde derivan los macrófagos? De los monocitos, ¿ya? Entonces acá te dice, ¿cuál es el precursor de las células que participan en la formación de granulomas? Acá debería ser monocitos, pues, ¿no? Monocitos. O sea, al final los monocitos son los que van a formar macrófagos y son los macrófagos los que forman el granuloma. Y acá te pregunta, ¿quién es el precursor de los que forman el granuloma? O sea, el monocito, ¿ya? Más o menos eso. Ya para terminar esta diapositiva, los eosinófilos, recuerda que participan en la reacción de hipersensibilidad, por ejemplo, algunas reacciones alérgicas, y también para combatir parasitosis, ¿ya? Cuando nosotros tenemos elevación de eosinófilos, pensamos en dos cosas. Parasitosis, ¿no?
Ajá. O hay un parásito o el paciente está cursando con una reacción alérgica. Ya la clínica el paciente lo va a definir. ¿Listo? Los basófilos, recuerdo, por ejemplo, en la parte de asma, cuando estudiamos asma, vemos que los basófilos también están implicados, junto con algunos eosinófilos, en la liberación de histamina, que participa en la, que es es una sustancia proinflamatoria, ¿ya? Heparina, etcétera. Bueno, que son alérgicas, sus funciones son limitadas los basófilos. Sobre todo las estudiamos en reacciones inflamatorias, por ejemplo, en la parte de asma. ¿Ya? Y recuerda que las plaquetas más o menos representan el menos de 1% de todas las células de la sangre, participan en la coagulación, en la reparación de bases, lo vamos a conocer antes. ¿Ya? Listo. Dice, leucemia en niños. Ya más o menos para que tengas el cuadro de leucemia te lo voy a presentar acá. Este es un cuadro que hemos hecho. ¿Ya? Acá lo único que tú necesitas de leucemia. ¿Ya? Acá tienes leucemia mieloide aguda y leucemia linfoide aguda. Y más abajo tienes la leucemia mieloide crónica y la leucemia linfoide crónica. Mira, las leucemias en general las podemos dividir nosotros en aguda o crónica. ¿Y en base a qué hacemos esta división? ¿Al tiempo? No, es en base a la presencia o no de blastos. ¿Ya? Cuando nosotros decimos que una leucemia es aguda, cuando le hacemos nosotros la citología, encontramos más del 20% de presencia de blastos. ¿Y qué son los blastos? Los blastos son células inmaduras, ¿ya? Pero que son precursores de los elementos formes de la sangre. O sea que un blasto es una célula inmadura que posteriormente se va a volver, por ejemplo, un glóbulo rojo. Por ejemplo, algún polimorfo nuclear. Pero si, por ejemplo, nosotros en un paciente encontramos blastos, más del 20% de blastos en esa muestra, en esa biopsia que nosotros hemos hecho, decimos que estamos ante una leucemia aguda. O sea que las leucemias agudas se definen cuando nosotros tenemos más del 20% de blastos presentes en la médula ósea. No te olvides eso porque te lo han preguntado. ¿Ya? En cambio, cuando nosotros decimos una leucemia es crónica, decimos que la leucemia es crónica cuando tiene menos del 20% de blastos en la médula ósea. No sé, entre 1 y 2, 1 y 3, etc. Bueno, más adelante vamos a ver quiénes son las leucemias crónicas que hacen blastos y quiénes no. ¿Ya? Esa es la primera definición que tienes que tener de leucemia. Recuerda que leucemia es una proliferación anormal de elementos formes inmaduros e incompetentes en la médula ósea. O sea que a pesar que yo tenga 300.000 leucocitos, esos 300.000 leucocitos no me sirven para nada porque son anormales. Y a pesar de que el paciente tenga muchos leucocitos, es inmunodeprimido porque esos leucocitos no sirven para nada. ¿Ya? Y cuando estos elementos formes, imagínate que esta es la médula ósea, yo tengo acá una célula anormal, una célula neoplásica de tipo linfoide, o sea, de linfocitos, que empieza a proliferar. Date cuenta que al proliferar empieza a quitarle espacio y empieza a afectar a las células buenas que están por acá. Por ejemplo, esta célula buena, vamos a cogerla de otro color. Digamos que esta célula buena era encargada de formar plaquetas. Y esta célula buena de acá, por ejemplo, la voy a dibujar. Esta célula buena era encargada de formar glóbulos rojos. ¿Qué va a pasar? Como estas células de acá están proliferando tanto, estas células linfoides anormales están proliferando tanto, en un momento van a terminar destruyendo y afectando a las otras líneas celulares. De ahí que, por ejemplo, el paciente con leucemia haga anemia porque disminuye la producción de glóbulos rojos y también haga trombocitopenia o plaquetopenia porque disminuye la producción de plaquetas. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer en la leucemia, mira. Entonces nosotros dividimos las leucemias de acuerdo al grupo que las forman. Tú te acordarás cuando vemos en embriología este grafiquito de acá, ¿no? Nosotros tenemos una célula madre que es la célula madre hematopoética multipotencial, pluripotencial, que lo que va a hacer es generar dos líneas celulares. O sea, nosotros tenemos una célula madre que va a formar dos líneas. Dos líneas, claro. Mieloide y linfoide. ¿Cuál es? Mieloide, o linfoide. Y de esta mieloide, ¿quiénes derivan? Derivan las plaquetas, derivan los glóbulos rojos y derivan todo lo que son los polimorfonucleares, ¿no? Los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los monocitos, etc. ¿Ya? En cambio, cuando nosotros tenemos un precursor linfoide, lo único que derivan de acá son los linfocitos. Acá tenemos los linfocitos T, los linfocitos B, y acá también estamos los linfocitos NK o natural killer. Todos los linfocitos. Entonces, como nosotros tenemos dos líneas celulares, yo puedo formar una neoplasia
Puedo tener una neoplasia, o sea, una leucemia de tipo mieloide, o sea, de esos precursores, y lo que van a proliferar, no sé, van a ser muchos basófilos, muchos neutrófilos, muchos eosinófilos, de acuerdo al grupo celular que pertenezca a esta leucemia. O puedo tener también una leucemia de tipo linfoide, y lo que yo voy a encontrar, por ejemplo, es elevación exagerada de linfocitos, ¿no? Pero al final te vas a dar cuenta que hay blastos, y son estos blastos que yo voy a encontrar en una leucemia y que me van a servir para el diagnóstico, ¿ya? Más o menos para que lo tengas en cuenta. Entonces, en este cuadrito de acá, de las leucemias, mira que está, tenemos, ¿qué quiero que sepas primero de la leucemia linfoblástica aguda? Esa es una leucemia, o la leucemia que más preguntan. Primero, que acá se encuentra la mutación del cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia, que es el T9.22, está de acá, es el cromosoma Filadelfia, y es una mutación que se encuentra en la leucemia linfoblástica aguda. Pero no solamente en esa, mira que por acá, en la leucemia mieloide crónica, también encontramos esa mutación de cromosoma Filadelfia, así que lo puedes ir anotando y ponerlo. Las mutaciones del cromosoma Filadelfia yo lo voy a encontrar en leucemia mieloide crónica y en leucemia linfoblástica aguda. En esas dos yo voy a encontrar lo que son las mutaciones del cromosoma Filadelfia, que también es algo que preguntan bastante, ¿ya? Ya, Luego, bueno. en la leucemia linfoblástica aguda, yo creo que te acuerdes algo, es la leucemia más frecuente de niños en edad pediátrica. O sea que lo más probable que tú encuentres en un niño es una leucemia linfoblástica aguda. No quiere decir que es la única, pero es la más frecuente de los niños, ¿ya? Niños y adolescentes en general, ¿no? Niños y adolescentes. Normalmente se asocia, por ejemplo, a algunos factores de riesgo, por ejemplo, síndrome de Down, algunas trisomías. Tiene algún componente familiar, pero en pediátricos es menos marcado. Y también ciertas otras como mutaciones. Bueno, el T12.21, ya no lo tienes que saber, no te preocupes. Lo que sí tienes que saber es que acá se encuentra el cromosoma Filadelfia y es una leucemia que afecta sobre todo en la edad pediátrica, de 2 a 5 años. ¿Verdad? Como cualquier leucemia aguda, te había explicado que cuando la médula ósea se empieza a llenar de glóbulos, perdón, de células mutadas, como cualquier leucemia, tú vas a encontrar, ¿qué te había dicho? Anemia, Anemia, porque ¿no? no voy a tener glóbulos rojos. El paciente va a estar desganado, pálido, asténico, dolores de cabeza, palpitaciones, etc. Tú todo lo que conoces de tu síndrome anémico, ¿no? ¿Recuerdas? ¿Me puedes decir más? ¿Sí te acuerdas cuál es el síndrome anémico? Síndrome anémico. A ver, dime 5 síntomas del síndrome anémico. Ah, a ver, anémico. Mialgia, no, cefalea. Ya, cefalea. Cefalea. ¿Qué más? 5 síntomas del síndrome anémico. Taquicardia, Ya. somnolencia. Taquicardia, somnolencia, ¿qué más? mm, bueno, Uno bien importante y uno que siempre te van a preguntar. a ver, palidez. Claro, la palidez, pues, ¿no? Palidez, claro. La palidez. Y por ahí le puedes poner, no sé, el cansancio, Cansancio. la astenia, la debilidad, Debilidad también, claro, tenía. irritabilidad, no sé, o sea, varios. ¿Por qué ocurren todos estos síntomas? Imagínate que nosotros tenemos el cuerpo humano acá y que no tenemos glóbulos rojos. ¿Qué va a pasar cuando no tenemos glóbulos rojos? Claro, cuando no tenemos glóbulos rojos dejamos de producir hemoglobina, pues, ¿no? Ya, ¿y qué va a pasar si no tenemos hemoglobina? Cuando dejamos de producir hemoglobina produce la anemia. O, no. Pero que la anemia me da energía, ¿qué cosa? La anemia, Perdón, la hemoglobina me da energía y por eso cuando no tengo hemoglobina me siento débil, ¿o cómo es? no, la hemoglobina, su función es oxigenar, pues, ¿no? Los glóbulos Claro, rojos, exacto. oxigenar la sangre, claro. Pero cuando hay Ahí está. déficit, ujú, Tú solito le estás razonando, entonces. Si yo no tengo oxígeno y no llega oxígeno al cerebro, ¿qué pasa? deja de Tú me has funcionar, dicho. pues, ¿no? Claro, tú me Deja dijiste somnolencia. somnolencia, Somnolencia. Listo. Astenia, está cansado. asténico, Está irritable. No se concentra. Si no le llega oxígeno al corazón, ¿qué le pasa? taquicardia, pues, ¿no? Dolor de pecho, Taquicardia, angina. dolor de pecho, exacto. Y así tú te puedes ir inventando cualquier síntoma si es que tú lo vas razonando y diciendo, si no le llega oxígeno a tal lugar, ¿qué pasa? Entonces, ese es el síndrome anémico, ¿sabes? Ujú.
Entonces, en un caso clínico generalmente te ponen todo eso, síndrome anémico, y luego te van a poner lo siguiente, síndrome anémico más ganglios, adenopatías, ¿no? Más de 1 centímetro más o menos, o más de 1,5 centímetros en algunas localizaciones, por ejemplo, ingle, axila, el ganglio submandibular. ¿Ya? Entonces, cuando tienes un chivo con ese síndrome anémico y la presencia de ganglios, tú tienes que pensar inmediatamente en una leucemia. Luego, vamos a tener síndrome hemorrágico porque no tengo plaquetas, ¿no? ¿Y qué voy a tener? Petequias. Petequia. Tengo una pregunta. Yo tengo un paciente, mira, yo te pongo así. Tengo un paciente que tiene petequias, Ya. varias petequias en el cuerpo. Y tengo un paciente que tiene varios moretones, hematomas. Por ahí en su rodilla tiene un hematoma tremendo. ¿Ya? Y los dos de repente tienen equimosis. Bueno, por acá equimosis. ¿Ya? ¿Quién crees que tenga problema de plaquetas y quién crees que tenga problema de coagulación? Explícame nuevamente, o repíteme. Este es el paciente A y este es el paciente B. Ya. El paciente A tiene petequias Ya. y algunas equimosis. Y el paciente B tiene equimosis y tiene hematomas por ahí. Tiene moretones en el cuello, en la rodilla, en la cabeza, donde te imaginas. ¿Quién cree? Yo te hago la pregunta así en tu examen. ¿Cuál de estos dos tiene problema de plaquetas? Probablemente. ¿Y cuál de esos dos tiene problema de coagulación? Probablemente. ¿Es lo mismo tener problema de plaquetas y de coagulación? No. Ya, primero eso está bien. Y ahora dime cuál de esos dos podría tener problema de plaquetas y cuál de coagulación. El que puede tener problemas de plaquetas es... ¿El A? El A tiene problema de plaquetas. ¿Por qué? Espera. Me dijiste A que tenía petequias. ¿Y qué más? ¿Y moretones? ¿Y equimosis? Ya, y el segundo era solamente moretones. Moretones, hematomas, ¿no? Moretones y hematomas. Ya. Bueno. Claro, si no, así ya como para champearla. Ya, mira, bueno, para mí que tenía problemas con el tema de la plaqueta sería, bueno, para mí el paciente A. A tiene problema de plaquetas. Sí. Ya, ¿por qué? El tema de los moretones, petequias, aunque, mira, también te soy sincero, puede ser también problemas de coagulación, ¿ah? Coagulación también podría ser. Ya, más o menos como varían adelantándonos en todo eso, recuerda que cuando nosotros tenemos nuestro vaso sanguíneo y tenemos un trauma acá chiquito, ¿Ya? las plaquetas son las primeras en intervenir. ¿Ya? Y las plaquetas, ¿qué es lo que hacen en ese pequeño vaso? Lo tapan. Lo tapan, Generan tapón plaquetario. ¿Ya? La hemostasia primaria o tapón plaquetario, que más adelante te voy a explicar. O sea que ese es el primer paso para que nosotros podamos taponar o reparar un trauma. ¿Listo? Claro. En pequeños traumas, en chiquitos traumas, por así decirlo, nosotros suficiente, me basta con plaquetas para yo generar tapones plaquetarios y reparar los pequeños traumas. Y mira, recuerda que todos los días nosotros tenemos pequeños microtraumas, pero ni cuenta nos damos porque tenemos ahí las plaquetas. Claro. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el trauma es un poquito más grande? Las plaquetas van y generan el tapón plaquetario o la hemostasia primaria, pero no es suficiente porque es un trauma muy grande. ¿Quién interviene ahí? Interviene, por ejemplo, la coagulación. Entonces, la coagulación es el que sí va, o la hemostasia secundaria. Esta coagulación va, y sí es suficiente con la coagulación o la hemostasia secundaria para que nosotros podamos tapar ese trauma más grande. ¿Ya? Entonces, si yo no tengo plaquetas, esos microtraumas que yo estoy teniendo normalmente todos los días, no los voy a poder tapar. No lo puedo ¿Y tapar, cómo se manifiesta eso? Con petequias. ¿Ya? Claro. Con petequias. Entonces, problema plaquetario viene con petequias. Te puede venir con equimosis de repente. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo no tengo coagulación o tengo una falla en la coagulación? No voy a tener, o sea, petequias puedo tener, pero las plaquetas, o sea, van a ir y van a tratar de reparar esas petequias, esos pequeños microtraumas, pero cuando hay una grande, por ejemplo, un hematoma, una hemorragia intracerebral, una hemorragia gastrointestinal, no va a ser suficiente con las plaquetas, yo necesito coagulación. De ahí que esos pacientes con problemas de la coagulación
terminan haciendo problemas más severos, ¿no? Hematomas, sangrados, etc. ¿Listo? Sí. Ya no te olvides de esto. Puede venir con un síndrome hemorrágico, sí. Un síndrome infiltrativo, ya, algo que te he dicho, tengo ganglios, tengo hepatosplenomegalia. Y la leucemia te recuerda que puede infiltrar el sistema nervioso. De ahí que, por ejemplo, a veces se hace radioterapia o quimioterapia intracerebral para tratar de evitar que haya una leucemia secundaria o una infiltración de la leucemia en el sistema nervioso central. ¿Ya? Así te va a ir con leucemia linfoide aguda. Lo que quiero que como te he comentado, es que la leucemia linfoide aguda es más frecuente en niños, es de edad pediátrica. Sí, aguda en edad pediátrica, claro. Y el cromosoma de Filadelfia. Esos dos. Acuérdate de eso. Ya, listo. Pero ya sabes, ¿no? Que el diagnóstico se hace con una biopsia de 20%. Bueno, decir, la citometría del flujo que hace alteraciones o mutaciones de estos receptores, estudio genético y eso no. Solamente la biopsia, hemoglobina. Ya hasta ahí tú llegas. El tratamiento como tal, leucemia, se hace con quimioterapia. ¿Ya? El imatinib, recuerda que es un inhibidor de la tirosina quinasa, que es el que está mutado en la leucemia linfoide aguda, por eso que se utiliza. Y se hace también profilaxis para citar. No, ya no te complica la vida, ya te he dicho la vida que es el cuerpo. Pasamos al otro lado, la leucemia mieloide aguda. Normalmente, la leucemia mieloide aguda es una patología de pacientes mayores, ya más o menos a partir de los 60 años. Te va a venir con lo mismo, mira, te va a venir con lo mismo. Lo único que tienes que hacer cuando viene un paciente mayor con esos síndromes que te había comentado, ¿qué le tiene que hacer? Su biopsia de médula ósea. ¿Qué vas a encontrar? Más de 20% de blastos mieloides en médula ósea. ¿Ya? Y es lo mismo, no tiene que ser nada más de leucemia mieloide. Ahí no se encontró otro dato. Ya. El dato que sí te pueden ayudar es que a veces cuando nosotros hacemos la biopsia encontramos los famosos bastones de agua. ¿Ya? No sé si has escuchado los bastones de agua. Que siempre Sí, he escuchado bastones de agua. Ya, los bastones de agua se encuentran en la leucemia mieloide aguda. ¿Ya? Sí, así como tú te puedes acordar de la leucemia linfolástica aguda de pediátrico, de chivolo, cromosoma Filadelfia, acá acuérdate de los bastones de agua. En la leucemia mieloide aguda nosotros encontramos los bastones de agua. ¿Ya? De ahí no tienes nada que aprenderte más. Lo mismo que el otro. Pasamos a la parte de la leucemia mieloide crónica. Te había dicho que las leucemias crónicas son las que tienen menos del 20% de blastos en médula ósea. ¿Ya? Pero hay una leucemia que no te hace blastos. Una de estas leucemias sí te puede hacer entre 5, 10%, no sé, 19.9% de blastos, pero nunca llega a 20%, porque si no sería aguda. En cambio, la leucemia linfocítica crónica, esta de acá te hace blastos. En un caso clínico, que te pongan paciente con adulto mayor, esta es la leucemia más frecuentemente de los ancianos, esta es la leucemia, así como la leucemia linfocítica aguda era la más frecuente de los pediátricos, la leucemia linfoide crónica es la más frecuente de los adultos mayores, o sea, los pacientes más de 65 años. ¿Ya? Te dicen paciente que está con adenopatías, está cansado con anemia, está con esplenomegalia, le hacemos un hemograma, vemos que sus linfocitos están en 50.000. Este es un paciente con leucemia, pero le hacemos una médula, o sea, una biopsia de su médula ósea y encontramos 0% de blastos. No hay blastos, pero sí por ahí que hay algunos linfocitos mutados y las famosas sombras de Cambridge. Quizás no han preguntado, me parece que se han preguntado. ¿Ya? Creo que sí. Las sombras de Cambridge son características de la leucemia linfocítica crónica. Pero más que eso, como te he comentado, en la médula ósea, en la biopsia de médula ósea, tú no vas a encontrar blastos. ¿Ya? O sea, no es la regla, pero no deberías encontrar blastos o una leucemia linfocítica crónica. Con eso también te estoy diciendo que esta leucemia no hace reacción leucemoide o no se puede convertir en leucemia. ¿Cómo es eso? A diferencia de la leucemia mieloide crónica, esta de acá sí tiene blastos y estos blastos, ojo, tienen el riesgo de que en algún momento pasen del 20% y terminen convirtiéndose en una leucemia mieloide aguda, o sea, convertirse a una leucemia aguda, y eso empeora el pronóstico. A diferencia de la leucemia linfocítica crónica, que no tiene blastos y por ende no tiene riesgo de convertirse en leucemia aguda. Esos son los datos que tienes que tener en cuenta, ¿ya? La leucemia linfocítica crónica es de pacientes mayores, más de 65 años, es la leucemia más frecuente de los adultos mayores, y el dato es que no hace blastos y se presentan las famosas sombras de Cambridge.
ya en la biopsia. Lo distinto de la leucemia mieloide crónica, te había comentado que también acá encontramos el cromosoma Filadelfia, ¿ya? Acá es de gente adulta, no necesariamente adulta. Entonces, el tratamiento, como te he comentado siempre, es con quimioterapia y en algunos casos radioterapia. Y por ejemplo, la leucemia linfocítica crónica, en algunos casos, por ejemplo, tú tienes un paciente de 95 años que está asintomático y tiene una esperanza de vida menos de 10 años, ya no lo tratas. O sea, normalmente se puede observar en esos casos. Se observa en casos asintomáticos, ¿ya? Nada más. Entonces, con eso yo te he dado todos los datos que te pueden preguntar de leucemia. O sea, de acá te habría dado entre el 80 y el 90% de las cosas que te pueden preguntar de leucemia. Da igual. Porque no es por que te Bastones de Auerbach, leucemia mieloide aguda, y bastones de Auerbach es leucemia mieloide crónica. No, linfoide crónica. Las sombras de Gambridge. ¿Ya? De Gambridge. Listo. Ya, entonces, como digo, o sea, son datos que te van a aportar, pero te van a decir, cromosoma Filadelfia, te van a preguntar. ¿En qué leucemia está presente la cromosoma Filadelfia? ¿Qué vas a decir? Leucemia mieloide aguda. Ahí nomás. Mieloide aguda es aguda, ¿no? ¿Cómo? El Filadelfia, cromosoma Filadelfia, leucemia linfoide aguda. ¿Y ahí qué más? Son dos, te voy a comentar. Y también leucemia, el crónico, no, el linfoide agudo también, aguda. Ya, la cromosoma Filadelfia, recuerda, es en leucemia mieloide crónica y en leucemia linfoblástica o linfoide aguda. Ah, vale, linfoblástica aguda y mieloide crónica. Ajá. Vale. Ya, igual, cuando yo comentar ahí te lo voy a pasar, ahí está. Listo, entonces voy a cargarme. Mira, la pregunta 5 la vamos a resolver. Le vamos a dar un poquito más de detalle, porque creo que eso es lo que más preguntan en el mapa, ¿no? La parte de coagulación, de plaquetas. O sea, esto y esto, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño cuadro. ¿Ya? Un pequeño cuadrito. Si hemostasia es el proceso en el cual nosotros o el cuerpo trata de aminorar o reparar un trauma que se puede dar en cualquier lugar del organismo. Sobre todo, por ejemplo, en la parte periférica, ¿no? Cuando tenemos un traumatismo, etc., nosotros activamos la hemostasia. Entonces, la hemostasia lo que busca es tratar de aminorar el daño o las consecuencias que pueda tener esto. ¿Mediante qué? Mediante la formación del tapón plaquetario y de la coagulación. ¿Ya? Entonces, la hemostasia nosotros podemos dividirlo en dos. Hemostasia primaria y secundaria, ¿no? Claro, una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. ¿Listo? La hemostasia secundaria y la hemostasia primaria. Yo a esta hemostasia secundaria también le puedo denominar coagulación. ¿Ya? Es lo mismo, entre comillas. La hemostasia secundaria se puede también denominar coagulación. ¿Ya? Y la hemostasia primaria yo le puedo denominar tapón plaquetario. Lo siguiente, en la hemostasia primaria, ¿cuáles son los principales protagonistas? Plaquetas. Y en la hemostasia secundaria, ¿cuáles son los principales protagonistas? Los factores de coagulación. Los factores de coagulación, que al final van a formar fibrina. O sea que en la hemostasia primaria tenemos como principal protagonista a las plaquetas y en la hemostasia secundaria a la fibrina, que es formada por los factores de coagulación. Ya, más o menos ten en cuenta ese esquema. Entonces, cuando nosotros tenemos acá un vaso sanguíneo, cuando tenemos un vaso sanguíneo, ¿qué tenemos debajo? Eso es el endotelio, ¿verdad? Y debajo del endotelio, ¿qué tenemos? Subendotelio. Cuando este endotelio se rompe, en este subendotelio nosotros tenemos a un famoso factor, que es el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand se encuentra en el subendotelio. Claro que también se encuentran las plaquetas. Recuerda que las plaquetas también liberan factor de von Willebrand para tratar de maximizar la respuesta plaquetaria. Pero ese subendotelio se encuentra en el este factor de von Willebrand se encuentra en el subendotelio para que lo tengas más o menos esquematizado. ¿Qué pasa? Yo acá tengo una plaqueta.
esta plaqueta cuando está caminando acá por mi vaso sanguíneo, normalmente no reacciona a nada. No tiene por qué reaccionar. Si no, mi cuerpo estaría generando tapones de coágulo y yo me estaría trombosando y, por ejemplo, tendría infartos, accidentes cerebrovasculares, etc. Mi plaqueta está caminando libremente por mi vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué ocurre si, por ejemplo, yo hago un traumita acá? Lesión del endotelio. ¿Qué va a pasar? El subendotelio que tiene ese factor de von Willebrand lo va a mostrar, lo va a exponer, y entonces esta plaqueta, cuando ve el factor de von Willebrand, va y se une. Entonces la plaqueta, para que pueda unirse al endotelio y lo repare, tiene que haber factor de von Willebrand para que pueda generarse este proceso. ¿Cómo se denomina este proceso en cual la plaqueta va y se pega? Adhesión. Ya el primer, entre comillas, el primer paso de la hemostasia primaria es la adhesión. ¿Ya? En la adhesión está involucrada una glicoproteína que es la glicoproteína 1B, que ahorita la vamos a ver bien. Pero para que más o menos tengas en cuenta que te van a preguntar siempre preguntan esto. Acá en la adhesión nosotros tenemos un problema, que es la enfermedad de Bernard-Soulier. No sé si la has escuchado. Sí, he escuchado más o menos. La enfermedad de Bernard-Soulier, lo que ocurre acá es que esta glicoproteína 1B se altera y por ende no va a haber adhesión. Mira, este factor de von Willebrand se une a la glicoproteína 1B que tiene la plaquetita. Entonces, para que haya una unión del factor de von Willebrand con esta plaqueta, tiene que haber glicoproteína 1B. Entonces, si yo no tengo glicoproteína 1B, no va a haber adhesión. Por ende, la enfermedad de Bernard-Soulier, que altera a la glicoproteína 1B, genera problemas de adhesión. Son preguntas repetidísimas de examen. ¿Ya? Ya. Una vez que la plaqueta se ha unido acá, ha ocurrido la adhesión. ¿Qué tiene que ocurrir? Esta plaqueta sola, primero que esta plaqueta está inactivada. Estaba ahí caminando y de la nada, pucha, ve un factor de movilidad y se une. Lo que necesita ahora es activación. Adhesión, activación. Para que esta plaqueta se active, recuerda que una plaqueta, primero que es así, y pasa a ser así, un poquito más aplanada, así. Cambia de forma. Empieza a liberar algunos gránulos liberadores de ciertas sustancias mediadoras, por ejemplo, adenosina, calcio, más factor de von Willebrand, algunos factores de coagulación, etc. Cambia de forma. También en su superficie empieza a expresar una glicoproteína que se denomina glicoproteína 2B3A. ¿Ya? Abajo yo te había dicho que para que haya adhesión tenía que haber la glicoproteína 1B, ¿verdad? Sí. Y ahora la plaqueta, una vez que se ha activado, empieza a generar en su membrana o a expresar en su membrana una glicoproteína 2B3A. ¿Ya? Para yo decir que una plaqueta está activa, una plaqueta tiene que tener en su membrana glicoproteína 2B3A. No te olvides eso. Si no, yo no puedo decir que una plaqueta está activa. ¿Listo? Ese es el paso de activación. Tercer paso. ¿Tú crees que una plaqueta solita va a hacer la chamba acá? No. No. Tiene que llamar la señal del GPS. Más plaquetas. Tiene que dar más plaquetas. Entonces, acá se terminan uniendo más plaquetas. La plaqueta, obviamente, que la primera que ha llegado empieza a liberar más factores que va atrayendo más plaquetas y esas se van agregando. El tercer paso, entonces, de la hemostasia primaria es la agregación. Agregación plaquetaria. ¿Ya? Vienen las plaquetas. ¿Qué ocurre? Una plaquetita que está viniendo acá se une a la otra plaqueta a través de esta glicoproteína 2B3A que te había comentado. Las dos se conectan. Lo voy a dibujar, mira. Esta es una plaqueta y esta es otra plaqueta. Yo tengo acá la glicoproteína 2B3A, ¿no? Glicoproteína 2B3A, que yo la había expresado cuando me había activado, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas? Sí. La glicoproteína 2B3A. Entre ellos, ¿quiénes están? ¿Sabes quién está entre ellos? ¿Te acuerdas? El factor de... No, es el fibrinógeno, ¿no? Ajá. Me acordé. Fibrinógeno. El fibrinógeno, que también lo liberan las plaquetas, ¿cierto? Cuando se activan, termina enroscando estas dos glicoproteínas de las plaquetas. ¿Ya? Okay. Y ahí es que... Uy. Espérate.
Ahí reciben, por ejemplo, plaqueta, plaqueta, unión acá, unión acá, unión acá, unión acá. Y es así como empiezan a agregarse, si te das cuenta, ¿no? Sí, se agregan Y ahí. cuando, y cuando empiezan a unirse todas entre ellas, es